Título de nuestra enseñanza esta mañana: ¿Cómo descansar en Jesucristo? ¿Cómo descansar en Jesucristo? ¿A ustedes no les ha pasado en alguna ocasión que tal vez alquilaron, rentaron una finca, rentaron un lugar, una habitación por allá en Cartagena, en algún sitio, en una hostería, y tenían las mejores expectativas de dónde iban a llegar, pero cuando llegaron, qué decepción, ¿no es cierto? Porque lo que se esperaba fuese un descanso, más bien se tornó fue en una emergencia, porque hay que organizar esto, organizar aquello, organizar lo otro. O de hecho, cuando uno sale por ahí de paseo, uno dice, me voy a descansar, pero ¿cómo uno llega cuando llega del paseo? Más cansado, ¿no es cierto? Y muchas veces, en el caminar con Cristo, se escucha por ahí también que la gente dice o considera sentirse decepcionados porque los cristianos, tal vez cuando les presentaron el Evangelio, les dijeron que cuando nosotros veníamos a Cristo, el Señor nos llevaba a un lugar, o tal vez en un momento ya se acababan todos los problemas, todas las tribulaciones, todas las adversidades, y al ver que no hay un lugar ni hay un momento, entonces la gente tiende a decepcionarse. Sin embargo, mis amados, esa decepción y esa frustración se debe en la gran mayoría de casos a que no se ha entendido que el descanso que brinda Jesús, el descanso que ofrece Jesús, no está en un lugar ni es en una etapa de nuestras vidas. Ese descanso está ¿en dónde? En Cristo mismo. No es allá ni es acá, en ningún otro lugar. Es en Cristo mismo que encontramos ese descanso. No depende si me encuentro en X ciudad, en X sitio, en cierta circunstancia, no, sino en el Señor Jesús, en mi relación que yo tengo con Él. Es ahí donde nosotros realmente aprendemos a descansar. Y es esto precisamente de lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana. Quiere que entendamos que el solo hecho de ser alcanzados por la bondad, de ser alcanzados por la gracia y el amor de Jesucristo, ser abrazados por esa misericordia de Él, ese es el verdadero descanso que en realidad nuestras almas necesitan. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, hermanos. Pero para llegar a ese descanso en Cristo Jesús, para entenderlo y para vivirlo, se necesita una fe total, como nos lo va a enseñar esta mañana en esta porción de las Escrituras, porque esa situación que les acabo de describir, que es la situación de algunas personas en la actualidad, también fue lo que vivieron los lectores, los receptores de esta carta a los hebreos. Quiero pedirles que me acompañen, por favor, a Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 11. Miren lo que dice. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron, porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje dice, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Que el Señor bendiga su santa palabra.
En el capítulo 4, que iniciamos en esta mañana, el autor de esta carta continúa entonces con la advertencia que ya había iniciado en el capítulo previo, en el capítulo anterior. En síntesis, la exhortación del escritor a sus lectores es a que no caigan en esa misma dureza de corazón que cayeron los judíos de la antigüedad, que no pudieron entrar, como lo vimos la semana pasada, no pudieron entrar en la tierra prometida, la tierra del reposo. ¿Por qué? Por su incredulidad, por la dureza de sus corazones. Así es que los destinatarios de esta carta, también siendo judíos, que conocieron las verdades básicas del Evangelio de Jesucristo y le aceptaron con fe, también podría ser posible que cayeran en esa dureza de corazón. Así es que la advertencia fue muy clara, ustedes lo recuerdan: no endurezcan sus corazones como lo hicieron sus antepasados. Porque al igual que los israelitas por allá en el desierto, muchos años atrás, deseaban estos creyentes de esa época, deseaban regresar también a las cadenas de la esclavitud de Egipto. Los que han leído pues por allá los primeros 5 libros de las Escrituras, el Pentateuco, que tanto renegaron los israelitas diciéndole a Moisés y aún a Dios mismo: nos gustaría más bien regresarnos a Egipto. Y también entonces en la época de cuando se escribió esta carta, y en nuestros tiempos también, hermanos, en nuestras épocas, muchos cristianos no están dispuestos a sacrificar sus vidas caminando con el Señor. Y su mejor opción entonces, ¿cuál es? Regresarse a su pasado, o a sus creencias pasadas, antiguas, a sus religiones equivocadas tal vez, o a sus vivencias pecaminosas, privándose así, negándose así el descanso que el Señor les puede brindar o les brinda a aquellos que realmente rinden sus vidas y se entregan a Él. Las personas que se dan por vencidos caminando con el Señor, pues difícilmente vivirán el descanso del Señor. Así es que este es el importantísimo tema que aborda o que se aborda en esta sección: el reposo, el reposo. Y el Señor nos invita entonces a todos nosotros a entrar en ese descanso. Pero aparte de invitarnos, no solo nos invita, sino que también nos indica, nos enseña, nos muestra cómo podemos nosotros entrar en ese descanso que el Señor nos brinda. Así es que vamos a tratar de desglosar esta porción de las Escrituras en esta mañana en 4 secciones. La primera de ellas dice: lo que nos impide descansar en Cristo Jesús. Lo que nos impide descansar en Cristo. Como ya lo mencionamos, el pasaje relevante aquí, ya lo leímos, el pasaje es el reposo, es decir, el descanso. En esencia, la idea principal de la palabra reposo es cesar de trabajar o de ejecutar cualquier tipo de acción o de actividad. Es parar de hacer lo que en un momento dado se está haciendo. Pero aplicado entonces a nuestra vida en Cristo, ¿cómo lo podemos nosotros llevar a la práctica? Veamos pues entonces lo que nos enseña el autor de Hebreos. Primeramente, el descanso en Cristo es para vivirlo. Dice el versículo número 1, lo releo. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Habiendo entonces terminado de decir que los antiguos israelitas que fueron liberados de Egipto no pudieron entrar en el reposo del Señor por su incredulidad, ahora el autor continúa con esa potente alarma, llamémoslo así, esa potente alarma a temer al Señor y su ira. Por eso dice: temamos a Dios. Porque a pesar de que esta promesa todavía permanece en pie y está muy vigente por medio de Cristo, se podría perder el privilegio de entrar en esa esfera
de paz en el Señor por causa de la incredulidad, como le pasó a los antepasados. Y el escritor entonces se dirige en estos términos: temamos, porque es evidente que estos creyentes a los que él se está dirigiendo en ese momento, en lugar de estar viviendo en la paz y el descanso que brinda Cristo, ellos más bien están presos de sus miedos, de sus preocupaciones, de los afanes de sus vidas. No están viviendo en el descanso que el Señor Jesús ha prometido para aquellos que se rinden y creen en Él. Igual a como le pasa a muchos cristianos en nuestros tiempos, mis apreciados hermanos, también. Porque en muchos casos sabemos que para el Señor todo es posible, todo es posible. Y que nuestra vida en general está en sus manos. Eso es lo que hemos entendido, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos creído, lo que hemos venido a Cristo Jesús, de que nuestra vida está en control del Dios Todopoderoso. Pero aún así vivimos ansiosos, vivimos preocupados por los tantos afanes de la vida, negándonos también el descanso y la paz que Cristo compró para sus hijos. Eso es como usted hacer un gran esfuerzo por comprar algo para complacer o para ayudar a sus hijos, sea adolescentes o niños, y ellos tiren lo que usted les está dando, X objeto, lo tiren por ahí, no le prestan atención. Y el Señor compró para su pueblo descanso y paz, pero muchas veces nosotros nos negamos a Él porque nos pueden más las preocupaciones y las inseguridades. Hoy es común ver personas, muchos de ellos cristianos, viviendo en unos niveles de estrés impresionantes, que se reflejan en su rostro, se reflejan en sus cuerpos, porque se somatiza el estrés por las tantas preocupaciones que abruman. Porque tal vez la inseguridad de ellos mismos o en ellos mismos, los celos, la desconfianza, la envidia y cantidad de cosas más les mantienen la mente y la imaginación a mil. Constantemente pensando tal vez en lo que los demás piensan de mí, que estará diciendo fulano, que estará pensando aquel, que estará pensando el otro, que estarán maquinando contra mí. Y en algunos casos, ellos mismos maquinando de manera pecaminosa. ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué hago con aquella otra situación que estoy viviendo? Y la mente, créanme, que cuando uno le da mucha larga, la mente divaga y se va lejos. La mente se va lejos, hermanos. Porque no hemos aprendido a descansar en el descanso y la paz que nos da el Señor. Hermanos, vivir de estas maneras, ¿ustedes creen que es vivir en la paz y en el descanso al que el Señor nos llama? No. Pero ¿cuál es entonces el principal obstáculo para descansar en Cristo? La misma palabra nos enseña: la incredulidad. Veamos lo que dice el versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Los lectores de esta carta deberían entender el peligro de la incredulidad, como nosotros también, mis amados. Porque así como ellos recibieron el evangelio de salvación y nosotros hemos recibido el evangelio de salvación también por medio de Cristo, esos antepasados, esos judíos de la antigüedad, también escucharon la voz de Dios, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, en los sermones anteriores, y la escucharon la voz de Dios directamente por medio de Moisés, su siervo. Pero aparte de escuchar la voz del Señor, escuchar sus promesas, de escuchar sus mandatos, sus directrices, también fueron testigos de primera mano del poder y de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para liberarlos, para guiarlos a la tierra prometida. Ustedes recuerdan todo ese recuento que ya hemos hecho. Sin embargo, dice el autor, nada de lo que escucharon, nada de lo que vieron, nada de lo que palparon fue de beneficio para ellos.
¿Y por qué? Tristemente porque no combinaron todas las cosas que sucedieron en sus vidas con la fe que se requería para poder creer y ver que todo provenía de Dios. Nunca vieron que las bendiciones venían de Dios y que les esperaban cosas mucho mejores. Nunca las vieron de esa manera porque nunca creyeron en el Dios verdadero. Su falta de fe no les permitió descansar confiados en que Dios está en control de todo y que Él cumpliría todas sus promesas. Y sería bueno que nosotros también pensáramos en eso, hermanos, porque lo mismo sucede con muchos de nosotros. ¿Saben por qué? Porque ¿cómo podríamos nosotros descansar tranquilamente en alguien en quien no confiamos, en alguien en quien no creemos, o de quien no esperamos nada bueno? ¿Cómo podríamos nosotros descansar confiadamente pensando en una persona así? Eso no tendría sentido. Una persona, vean, puede tener todo el conocimiento teológico que quiera, el más profundo y el más claro. Pero si ese conocimiento no le alcanza para poner su confianza y esperanza en Cristo, no conoce nada entonces. Alguien puede haber recibido milagros de parte del Señor. Dios lo pudo haber levantado de la misma muerte, lo pudo haber sanado de una enfermedad terminal, lo pudo haber rescatado de las tantas ataduras del pecado. Pero si la incredulidad asfixia su corazón y llega a creer que Él solo es el que ha logrado todo lo que tiene, hasta donde ha llegado, nunca va a poder descansar en la gracia del Señor. ¿Saben por qué? Porque siempre va a vivir esclavo de hacer muchas más cosas para estar mejor, para encontrar satisfacción o para ser más libre. Porque como él no cree que todo proviene de Dios, soy yo el que lo he logrado todo, entonces cada día quiere más, cada día más esfuerzo, cada día más esclavitud, cada día menos libertad, cada día más afanes. Porque lo que tengo lo he logrado yo, porque lo que soy lo he logrado yo. No ha habido la fe suficiente. Y lo que el autor de Hebreos a lo que nos quiere llevar es, hermanos, crea que toda su vida, todas las cosas en realidad provienen del Señor. Si usted llegase a descansar realmente en esa primicia de que todo proviene de Cristo, no viviría esclavo ni presa de la ansiedad y de las angustias. Pero así como es necesario conocer lo que nos impide disfrutar el descanso que nos brinda el Señor, ahora el autor de la carta también nos enseña lo que sí nos permite el descanso en Cristo. Eso es lo que dice el segundo encabezado. Lo que nos permite el descanso en Cristo. Primeramente, entender que la fe es la puerta para descansar en Cristo. La fe, dice el versículo 3. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Terminando entonces de aclarar lo que nos impide entrar en ese descanso del Señor, ahora este hombre se apresura a describirse él mismo y a sus oyentes, a identificarse ahí con los que sí han entrado en el reposo del Señor porque sí han creído. Y hagámonos esa pregunta nosotros aquí, bueno, ¿en qué puesto nos acomodamos? ¿Entre los que sí hemos entrado al descanso que nos brinda el Señor o los que estamos afuera todavía ansiosos y angustiados y preocupados? Evidentemente el descanso del Señor se vive en toda su plenitud cuando el creyente pues llegue allá a la presencia del Señor, ¿no es cierto? Lo hemos entendido. No obstante, en esta misma vida se experimenta el descanso en el Señor cuando se persevera en la confianza absoluta en Cristo. Por eso Jesús dice por allá en Mateo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los haré que descansar. Él no está diciendo, muéranse para que puedan descansar, no, vengan a mí
todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. De hecho, el mismo pueblo de Israel tenía disponible ese descanso en el Señor desde la creación del mundo, según lo que nos está diciendo este mismo pasaje. Pero ellos mismos decidieron no creer y entonces no descansar en su Señor y Salvador, porque la fe es la llave que abre esa puerta para descansar en Cristo. Ustedes han visto a los bebés, ellos lloran y lloran, y cuando no están cerca los padres y alguien más viene y tal vez los toma en sus brazos como para consolarlos, el niño se calma por un momentico, pero al instante el bebé mira de que no es papá, no es mamá, otra vez empieza a llorar, ¿no es cierto? Vuelve y llora desconsolado. ¿Y saben por qué? Porque el niño se siente seguro es en los brazos de sus padres. Él sabe que tal vez no me van a hacer daño, aquí estoy protegido. Y entonces al estar ahí en los brazos de papá o de mamá, ¿qué pasa? Duerme y descansa tranquilamente. Y así mismo, mis amados, es aquel que pone toda su confianza en Dios. Su corazón y su mente están tranquilos, están sosegados, están quietos, porque saben también y están seguros en los brazos de su Padre Celestial. Solo la fe en el Señor es la que nos puede llevar a ese descanso que Él mismo nos concede. Y sí me gustaría que le encontrásemos la lógica, hermanos. Y la lógica bíblica, ¿sabe cuál es? La fe. Es la fe. ¿Cómo así que yo puedo encontrar descanso solo por creer en Jesucristo? Claro que sí. Porque cuando nosotros vemos por medio de los ojos del Señor, vemos nuestras vidas desde otra óptica, hermanos. Cuando las vemos con estos ojos humanos, no vemos sino afanes, no vemos sino preocupaciones, no vemos sino desbalance social, vemos muchas cosas, menos esperanza, menos fe. Pero veamos por qué el Señor a través de su palabra nos anima a ese descanso. Aprendamos del descanso de Dios mismo. Mire lo que dicen los versículos 4 y 5. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Tal vez este hombre, el autor de esta carta, está previendo que alguien pueda en algún momento preguntar: ¿por qué se considera que el Señor de Dios el descanso de Dios, estaba disponible para desde la creación del mundo? ¿Por qué está escribiendo usted eso? Así es que el autor entonces se adelanta citando aquí Génesis. Génesis 2:2, miren lo que dice. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y que reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Génesis entonces claramente establece que el Señor no descansó porque estuviera agotado de tanto trabajo que hice esta semana tan pesada, no. No descansó porque estaba agotado haciendo la creación, no. Sino que descansó porque terminó toda su obra de creación. Y si vamos a Génesis, dice que todo lo que Dios creó, Él mismo dijo y veía que todo era bueno, todo fue perfecto. Y cuando lo hubo terminado, entonces descansó, se dedicó a contemplar la obra que he hecho. Y entonces desde ese momento, el Señor determinó que sus hijos, su pueblo, también descansarían juntamente con Él. Por eso lo llama mi reposo. El descanso que yo les brindo es mío, yo soy el que lo puedo brindar. Es algo que solo proviene de Dios y lo concede a aquellos que lo creen, a aquellos que se allegan a Él. Es mi reposo, dice Dios.
Hay una frase jocosa por ahí que en ocasiones se le dice a alguien que de cierta edad y que ya está por ahí tranquilito, relajado en la vida. La gente le dice, bueno, fulano de tal trabajó en tiempo y ahora se dedicó a descansar y se le agrega incluso y a vivir de los intereses. Y es probable que mucha gente esté tal vez experimentando ese tipo de relajo. Tal vez ya se desentendió un poco de los afanes laborales, tal vez de los afanes económicos y financieros. Sin embargo, esa no es la clase de descanso que nos ofrece el Señor, no, hermanos. El Señor nos ofrece un descanso que solo lo puede dar Él. ¿Por qué? Porque como lo está diciendo, le pertenece a Él. Por eso dice, mi descanso. Así como lo dijo Jesús allá en el aposento alto, unas cuantas horas antes de ser arrestado, unas cuantas horas antes de ser asesinado, Jesús ya sabía lo que iba a suceder un poco más adelante, y miren las palabras de Él a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Ese es el descanso que le pertenece a Dios. El descanso que solo Él nos puede dar está por encima de todas las circunstancias, hermanos. Por encima de todas las circunstancias. No se trata, como algunos dicen por ahí, de la independencia económica o de la independencia financiera. No se trata de buena salud. No se trata, como algunas vertientes cristianas dicen, que el día de reposo es el sabbat, es el sábado, y entonces solamente descansamos el sábado, los otros días son de mero trabajo, puro trabajo, agotamiento físico, mental, emocional, espiritual. Solamente el sábado reposamos. No, el descanso del Señor está por encima de todas las cosas, hermanos. Es la obra que Él hace en cada uno de nosotros cuando nosotros decidimos creerle y confiar en Él. ¿De qué nos sirve tener un día donde nosotros podamos decir, ay, hoy es el día del Señor, entonces hoy voy a reposar de todas las preocupaciones? Hoy, el domingo, puede ser el día de reposo para nosotros, el día de descanso para nosotros. Pero ¿y si más tardecito lo llama a alguien a cobrarle una cuenta que usted tiene con él? Hasta ahí llegó el descanso entonces. O si de hecho las madres de familia, muchas acostumbran decir, el domingo es el día de hacer más oficio en la casa, lavo la ropa, bueno, hago un aseo diferente. Entonces, si lo vemos desde esas ópticas, desde esos ángulos, en realidad no hay descanso. El descanso definitivamente le pertenece a Dios y solamente Él lo puede dar cuando nosotros creemos y descansamos confiados en Él, hermanos, en Él. Pero entonces, sabiendo cómo es que podemos entrar en el reposo del Señor, también es muy importante conocer ¿cuándo alcanzaremos ese anhelado descanso? Eso es lo que nos dice el tercer encabezado. El día oportuno para descansar en Cristo. Primeramente, mis amados, entendamos esto, que cada día es una oportunidad para descansar en Cristo Jesús. Cada día. Dice el versículo 6 y la primera parte del versículo 7. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Estas primeras palabras del versículo 6, por tanto, relacionan directamente esta sección con el versículo anterior. Y el autor afirma que aquella promesa de entrar en su reposo, de entrar en su descanso, que Dios le hizo a la generación que salió de Egipto, siguió vigente 500 años después, cuando David,
en cierto momento muy coyuntural de la historia de Israel, escribió el Salmo 95, que es el salmo que ha estado citando el autor de esta carta a los hebreos. ¿Para qué? Para recordarle al pueblo de Dios que el descanso que un día se le prometió a Moisés y a Josué, aún sigue vigente para ellos también. Pero eso no es todo, hermanos. 1000 años después de David, 1000 años después de David, cuando el autor de esta carta le está escribiendo a sus lectores originales, la carta a los hebreos, vuelve y le reitera la misma promesa que Dios ha hecho a su pueblo, generación tras generación. Es decir, hoy es el día de entrar en el descanso del Señor. Hoy es el día. No fue una promesa solamente para Josué, no fue una promesa solamente para Moisés, no fue una promesa solamente para David, no fue una promesa solamente para los lectores originales de esta carta, es una promesa para nosotros también. Hoy es el día de descansar en Cristo. Así es que, hermano, ¿qué esperas tú para entregar todas tus cargas, todos tus afanes, todas tus preocupaciones y descansar en el Señor? ¿Qué esperamos nosotros como creyentes para hacer eso? Y si hay algún incrédulo, ¿qué esperas para creer en Cristo, para recibir ese descanso? Imagínate esto: estás en tu casa haciendo una cantidad de oficios ahí hogareños, preocupado porque tal vez el día no me va a alcanzar para todas estas cosas que tengo pendientes por hacer aquí en la casa y todas las cosas que tengo que hacer en la calle a lo largo de esta semana, y en esas te entra un mensaje que dice esto: apreciado fulano de tal, para nosotros es un gusto compartirle la buena noticia de que usted es el feliz ganador del sorteo de tantos millones que realizamos en nuestro banco. Tiene que estar hoy antes de las 5 de la tarde para presentarse en nuestras oficinas y reportarse para la entrega del premio. Le llega ese mensaje. Yo pregunto, ¿usted qué diría? ¿Qué diría usted? Yo no creo que usted diga: oiga, ayer estuve por allá y nadie me dijo nada, y hoy estoy muy ocupado, hoy no tengo tiempo para ir a reclamar ningún premio en ninguna hora. Yo no creo que ustedes digan eso. Pues, hermanos, hoy es el día en que el Señor nos está llamando a entrar en ese reposo, más que el premio gordo de la lotería, hermanos, muchísimo más que el premio mayor. Hoy es el día de decirle al Salvador: Señor, ayúdame en mi incredulidad y dame la fe para aprender a descansar en ti, Señor. Hoy es ese día. Porque, hermanos, búsquele por donde le busque. La lógica de la Escritura es esa: si no has aprendido a descansar en Dios. Porque miren, cuando nosotros no aprendemos a descansar en el Señor, ¿saben en quién desahogamos nuestro agotamiento y nuestro cansancio emocional y de todas las formas? En los que están en casa, en la esposa, en el esposo, hasta en los hijos, aún con los hermanos de la iglesia. Desahogamos ese agotamiento físico, mental, emocional o espiritual, hermanos. ¿Y todo por qué? Porque no hemos aprendido a descansar en Cristo Jesús, mis amados. No hemos aprendido a descansar. Y ahí está el regalo, ahí está el premio mayor que el Señor nos da. Y nos dice: hey, hoy es el día. Hoy es el día. No sé cuántos años lleves en el Evangelio, 10, 5, 15, 20, 30. Hoy, en este instante, pregúntate: hey, ¿en verdad yo sí he descansado en el Señor? Mírate las uñas. Hasta dónde nos las hemos comido las uñas por ansiedad, por preocupaciones muchas veces, hermanos. Así es que, amado, no posterguemos este momento, no lo posterguemos. Hoy es el día de soltar todas las cargas. Hoy es el día de perdonar y ser perdonados. Hoy es el día de salvación, como dice la Escritura. Amén. Así es que después de creer entonces en el Señor y aceptar ese día de descanso, esa invitación que nos está haciendo hoy,
Hoy. ¿Qué hay que hacer entonces para descansar en Cristo? Miren lo que dice la segunda parte del versículo 7. Diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Retomando el tema y las palabras que ha venido abordando unos versículos atrás, como lo vimos el domingo anterior, el escritor vuelve y enseña que la fe necesariamente debe de ir acompañada por la obediencia a su bendita palabra. No hay otra forma, hermanos. Este siervo del Señor busca que sus oyentes comprendan con esperanza y con profunda convicción que todos los días son buenos para entrar en el descanso del Señor. Todos los días son buenos. Y que el acceso a ese descanso está abierto para ellos. Sin embargo, no se puede entrar de cualquier forma. No se puede entrar de cualquier forma. Por eso, así como desde la antigüedad, el condicionamiento principal para ingresar al reposo de Dios es no endurecer el corazón ante la voz del Señor. Para ellos y para todos, el requisito principal sigue siendo el mismo: doblegar el corazón en obediencia, en humildad ante la voz de Cristo. Ese es el requisito principal para encontrar el descanso en el Señor. Igual para nosotros el día de hoy, mis amados. No podemos pretender que el Señor le dé descanso a nuestras almas, sencillamente porque es que escuchamos un mensaje que dijo que el Señor nos daba descanso a nosotros cuando venimos a Él, o porque entendimos alguna verdad, pero en el corazón nos seguimos aferrando al pecado, seguimos aferrados a aquello que en lugar de darnos paz, en lugar de darnos descanso, más bien nos roba ese oasis que Cristo Jesús nos brinda, donde nosotros podemos respirar y saciar nuestra sed espiritual. Muchos siguen aferrados a sus vicios, a sus placeres pecaminosos, a su orgullo, a su soberbia, a su altivez, a su envidia, a sus rencores, a su codicia, etcétera, etcétera. Y hermano, escucha esto. Tú descansarás y yo descansaré de las ataduras del pecado cuando seamos libres por la palabra de Dios. Tú descansarás del rencor, tú descansarás del odio, cuando aprendas a perdonar y a amar como Cristo te lo demanda. Ahí descansarás. A veces nosotros creemos que cuando perdonamos a los demás que nos han ofendido, les hacemos un favor a ellos. No, hermano, te lo estás haciendo a ti mismo. Cuando nosotros perdonamos, nosotros somos los más beneficiados. Ahí encontramos descanso. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos haciendo lo que Cristo manda. Tú descansarás de la envidia, tú descansarás de la codicia cuando aprendas a ser agradecido y a valorar las bendiciones como te lo ordena el Señor. ¿Sabe por qué muchas veces mantenemos esclavos de la codicia y siempre queremos más? Teníamos bicicleta y queremos moto, teníamos moto y queremos carro, tenemos automóvil y queremos camioneta, tenemos camioneta y queremos la del año, en fin. Nunca hay descanso. Nunca hay descanso. ¿Por qué? Porque le dejamos coger más ventaja a la codicia o a ese bichito de la envidia que muchas veces lo camuflamos porque vemos al amigo, porque vemos al otro que tiene esto, que tiene aquello, yo también lo quiero tener. Entonces no encontramos descanso para nuestras almas, hermanos. Pero si aprendiéramos a ser agradecidos con Dios por lo poco o mucho que el Señor nos ha dado, si aprendiéramos a valorar todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado, hermano, tendríamos paz en nuestras almas. Seríamos menos esclavos de la codicia, de la envidia y de todo esto. Hermanos, para encontrar descanso en el Señor, es vital ablandar nuestro corazón ante su voz. Es vital eso, hermanos. Fe, pero fe que obedece, fe
que se humilla delante del Señor. Pero veamos también que el descanso no está en un lugar, como lo decíamos inicialmente, ni en una época. Dice el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Para nosotros, tal vez ustedes, los que están viniendo, siguiendo esta serie de Hebreos y los que han leído el libro de Hebreos, se habrán dado cuenta y habrán dicho en algún momento, lo que dice la carta de Hebreos no lo entiende sino el que la escribió y los que la leyeron ahí de primera mano, porque para nosotros a veces se nos dificulta, ¿no es cierto? Pero cuando desglosamos pasaje a pasaje, entendemos con claridad de qué se trata. La lógica del autor, para dejar completamente claro que el descanso del que habló el Señor en la antigüedad aún sigue vigente, consiste en que el descanso que prometió el Señor por medio de Moisés, Josué, su sucesor, lo llevó a cabo cuando entraron y conquistaron la tierra prometida, según lo registra el mismo libro de Josué, Josué 21:44, miren lo que dice. Y el Señor les dio ¿qué? Reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Pero aunque ese reposo fue real en ese momento, es una tipología, es un anticipo del descanso que ofrecerá más adelante Jesucristo. El descanso terrenal en la tierra bajo la dirección de Josué apunta a ese descanso celestial al que nos lleva el Redentor a nosotros. Un descanso que no se encuentra ni en la tierra prometida allá en Canaán, ni en esa época, sino en Cristo mismo. El otro día le dije a alguien que trabaja demasiado, hombre, descanse un poco, trabaje más despacio, no se mate tanto, mire cómo está de agotado. Y su respuesta fue, ¿cuál descanso, hombre, William? Cuando tenga tantas casas, cuando tenga tantos carros y pueda vivir de los intereses, entonces ya descanso. ¿Sí ven? Eso es lo que muchos piensan. Cantidad de gente piensa de esa manera. Están convencidos que el descanso está en su estado económico, en su estado de salud, o es un estado emocional. Fui a la iglesia, mientras cantaba lloré, me emocioné y mi alma descansó. Pero llego a la casa y siguen los mismos conflictos. De hecho, algunos creen que van a encontrar un poco de sosiego, que van a encontrar descanso para sus vidas y entonces en otro país se van para los Estados Unidos o en un país europeo porque dicen allá hay mejores oportunidades económicas o no hay tanta violencia como acá en Colombia. Pero hermanos, el descanso y la paz de los que nos habla el Señor no están allá ni están acá, en otros lugares. Ni tampoco están en nuestro bolsillo, hermanos, ni están ahí en las cuentas de los bancos. Solo los podremos encontrar en nuestra buena relación con Jesucristo. Ahí es donde está el descanso, mis amados. Es ahí. Así es que, después de hablarnos tanto del descanso, finalmente el autor ahora nos ayuda a comprender, hombre, ¿de qué se trata ese descanso que el Señor nos concede? Esto nos lleva al último encabezado, lo que significa descansar en Cristo Jesús. En primer lugar, es un descanso integral, hermanos. Dicen los versículos 9 y 10. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Lo que el escritor afirma entonces es que la promesa del reposo del Señor sigue vigente y se presenta como una meta gloriosa para su pueblo. No es solo reposo físico, es una celebración sagrada, dice, llena de gozo, llena de alabanza que anticipa la patria celestial y el reino inconmovible de Dios. Así como el séptimo día fue el clímax de la creación cuando Dios terminó su obra,
También este reposo será la culminación de la redención del cristiano. El creyente que persevera entonces entrará en ese descanso al terminar ese peregrinaje en esta tierra, descansando de todas sus obras como Dios descansó de las suyas. Sin embargo, ese descanso que nos espera allá cuando pasemos la línea, el cristiano lo disfruta desde este lado de la gloria también. Porque aquel que aprende a descansar en el Señor, descansa principalmente de tres cosas, hermanos. En primer lugar, descansa de los afanes de la vida, como lo hemos venido viendo. En segundo lugar, descansa de las ataduras del pecado que aprisionan y oprimen al ser humano. En tercer lugar, descansa de la agotadora tarea que se emprende cuando se intenta salvar uno mismo. Eso es agotador. Y esto es lo que le representa a todos los cristianos el descanso que ofrece el Salvador. En diferentes culturas, ustedes habrán escuchado que cuando alguien fallece se acostumbra a decir, en paz descanse. No obstante, mis amados, lo que nos está diciendo este pasaje es que no todos descansarán en paz después de terminar sus obras en este mundo. No todos. Así es que usemos, para algunos de ustedes es conocido lo que voy a usar, las preguntas que aprendimos en el curso de evangelismo. ¿Tú tienes el pleno convencimiento de que cuando mueras tendrás la vida eterna con Cristo? ¿Tienes ese convencimiento? Y si murieras en cualquier momento y te encuentras frente al Señor y te pregunta, hey, ¿por qué debería dejarte entrar en mi cielo? ¿Tú qué le responderías? Esas son las preguntas que aprendimos, ¿no? Para compartírselas a los que vamos a compartirles el Evangelio. Pero ¿y qué tal si nos las hacemos nosotros mismos en este momento? Si tenemos la plena convicción de que cuando pasemos estaremos con Cristo. Y si nos pregunta, ¿por qué te debo de dejar, William, Pedro, Juan, María, por qué te debo dejar entrar a mi cielo? ¿Qué responderíamos? Ese debe de ser el punto culminante, mis amados, para nosotros. El descanso final que nos espera a cada uno después de cruzar el umbral. Y sin fe, mis hermanos, en el único que nos puede dar vida eterna, según lo que nos dice la Escritura, nadie tendrá descanso eterno. Puede haber muchas religiones y pueden tener muchísimos seguidores esas religiones, y sus seguidores pueden estar muy convencidos, pero si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, debemos de creer también que Él es el único camino, la verdad y la vida para alcanzar el descanso eterno. Amados, bueno es el descanso que nos da el Señor acá en medio de los avatares de esta vida. Qué bendición poder descansar en Cristo, en medio de las crisis familiares, en medio de las situaciones económicas, en medio de las enfermedades. Pero sin duda, mucho más bueno, mucho mejor es saber que en Él también tendremos descanso en la eternidad. Porque ¿quién de nosotros sabe que podrá asistir dentro de 8 días acá? Hermanos, es para meditar. Esta gente, lectores de Hebreos originales, estaban a punto de tirar todo al traste. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Tal vez no desanimados por Cristo, sino muy tentados por el mundo. Entonces tal vez nos podamos encontrar en una situación de tirar todo al saco, a la basura. Pero ¿qué tal si pensamos en esto? Si reflexionamos que nadie tiene comprado un minuto más de vida, solo el Señor. Y por último, hermanos, descansar en Cristo demanda gran esfuerzo. Miren lo que dice el versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Es obvio entonces que el descanso en Cristo se recibe por gracia, pero a pesar de ello, el autor llama a la
diligencia. El temor al que llamó a sus lectores, en el versículo 1 cuando iniciamos esta sección, ahora lo complementa con un llamado al esfuerzo, un esfuerzo renovado en pro de ingresar en ese descanso en Cristo. De hecho, es el mismo testimonio o el mismo término que usa Pedro por allá en su segunda carta para llamar a la diligencia con el fin de no caer. Miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer que firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. Pero ¿cuál es el llamado de Pedro aquí? Sean cada vez más que diligentes. El mismo término que está usando acá el autor de Hebreos, esfuércense. Por esta razón, mis amados, entonces la pereza, la indiferencia y la indisciplina que pueda haber entre los lectores de esta carta y entre nosotros debe de ser erradicada y reemplazada inmediatamente con una obediencia perseverante, hermanos, perseverante. Que evite repetir la experiencia de aquella generación que cayó en el desierto. Ese debe de ser el referente, hermanos. Ese debe de ser el referente. Ahora bien, tal vez ustedes se estén preguntando, pero ¿de qué maneras nos podemos esforzar para entrar en el descanso de Dios? Ya acercándonos al fin. ¿De qué manera nos podemos esforzar para entrar en ese descanso del Señor, hermanos? La respuesta es sencilla, o no tanto lo sencilla, más bien clara. Creyendo y obedeciendo todo lo que nos acaba de enseñar la palabra de Dios hoy. Y ya para cerrar les voy a hacer un resumen de lo que nos acaba de enseñar la palabra de Dios hoy, para que podamos entonces esforzarnos para entrar en ese descanso de Dios. En primer lugar, hermanos, y ténganlo en mente, viviendo y transmitiendo el descanso que nos da Cristo. Experimentando el descanso en Cristo. Es decir, hermanos, salgamos de la amargura, dejemos la amargura a un lado, deshagámonos de la amargura, de toda manifestación de pecado, vivamos el descanso en Cristo, hermanos. No digamos, la gente dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y se aprende un par de versículos y los convierte en muletillas cristianas, pero no viven lo que se aprendieron. Entonces, vivamos y transmitamos el descanso que nos da Cristo. En segundo lugar, reconozcamos que la incredulidad es el principal obstáculo para descansar en el Señor y tomemos medidas para combatir esa incredulidad. ¿Cómo? Dice la Escritura que la fe viene ¿por qué? El oír la palabra. Entonces ahí hay un recurso muy importante, hermanos, para entrar en el descanso del Señor. Fortalezcamos nuestra fe. En tercer lugar, teniendo plena convicción de que la fe es la puerta para encontrar el descanso en Cristo. Y luego, buscando el descanso de Dios, no buscando el descanso de Dios en otros lugares o en circunstancias, sino creyendo que ese descanso verdadero le pertenece a Dios y que solo Él nos lo puede dar. El mundo podrá brindar algo parecido a un descanso, pero nunca el descanso de Dios, porque eso solamente le pertenece a Él. Podemos esforzarnos también por entrar a ese descanso, teniendo el corazón dispuesto para actuar, sabiendo que hoy, hermanos, hoy es el día oportuno para soltar todas las cargas y escuchar la voz del Señor para entrar en su descanso. Y podemos esforzarnos también por entrar en ese descanso de Dios, caminando día tras día con la esperanza de que ese descanso no solo es un reposo temporal para esta vida, sino que, hermanos, es el peregrinaje hacia el descanso eterno, del que un día disfrutaremos por siempre, cuando el Señor nos llame a su presencia, que es algo innegable, hermanos, es algo que no podemos nosotros desconocer. Tú y yo necesitamos
descansar de las cargas que nos pone este mundo encima y que Cristo vino. Echen sobre Él, dice Pedro también, toda su ansiedad y Él que se encargará de nosotros. Pero también necesitamos estar convencidos y seguros de que si en cualquier momento el Señor nos llamase a su presencia, tendremos en verdad descanso eterno en Cristo Jesús. Amén. Esa es la manera, mis apreciados hermanos, entonces, de cómo nosotros podemos descansar en Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Vamos a darle gracias al gran Rey, hermanos. Padre bueno y maravilloso, Rey soberano, como siempre, Padre admirable, en el nombre de Jesús te queremos agradecer, Señor amado, porque Dios hoy nos has llamado.